Muy buenas noches, los saludo de México. Me presento, soy la doctora Julia Elvira Rosales Leal, médico especialista en nefrología. Realicé el posgrado de la subespecialidad en nefrología en el año 2013 al 2018. Prácticamente mi formación fue en el Instituto Mexicano del Seguro Social y está a su vez avalado por la Universidad de Monterrey, Nuevo León, México. Estoy actualmente certificada por el Consejo Mexicano de Nefrología y formo parte del Colegio Mexicano de Nefrología. Me da mucho gusto ser partícipe de este congreso como invitación de ponente a este Congreso Internacional de Fisiopatología y Patología Estructural y Clínica de Ecuador. Vamos a hablar de un tema muy interesante, ya que muchas de las patologías a nivel de la nefrona se presentan en el glomérulo y estas tienen una relación muy directa con cambios anatomopatológicos y presentan algunas características clínicas muy sugestivas de esta patología, ¿sí? Glomerulopatías primarias y su correlación clínica y estructural es el tema del que vamos a hablar. ¿Cuál es la estadística a nivel global? Tenemos que las glomerulopatías, acorde al Sistema Nacional de Datos Renales de los Estados Unidos, en forma global presentan el 30% de los casos de pacientes que están en prediálisis, del 10 al 20% de pacientes que reciben terapia de sustitución renal. Es la glomerulopatía la tercera causa de enfermedad renal crónica en Estados Unidos, solamente pues precedido de la nefropatía diabética e hipertensión. En los registros canadienses de trasplante de órganos tenemos que el 11% de los casos de pacientes trasplantados con enfermedad renal crónica ya es el segundo lugar después de la nefropatía diabética, y en América Latina presenta unas tasas de incidencias del 8.6% y en México del 19.6%. ¿Sí? La glomerulopatía como una causa importante de enfermedad renal crónica ha sido subestimada debido a los casos de enfermedad renal crónica caracterizados como una nefroesclerosis hipertensiva, o cuando realmente pues no se estudia a fondo la causa que los está llevando pues a un desenlace ya crónico, ¿no? Lo cual se clasifica como una nefropatía de etiología no determinada. ¿Cuándo iniciar el estudio de una glomerulopatía? Aquí tenemos dos vertientes, principalmente los pacientes que presentan un síndrome nefrótico o un síndrome nefrítico. El síndrome nefrótico se presenta principalmente con características de laboratorio y características clínicas. Entre ellos predomina el edema, ¿sí? La presencia de hipoalbuminemia, hipercolesterolemia, ¿sí? Y estos pacientes pues suelen tener proteinurias mayores de 3.5 gramos. El síndrome nefrítico se presenta como una hematuria persistente a nivel glomerular que su proteinuria pues no alcanza los 3.5 gramos, sino se presenta como en rango subnefrótico persistente. Existen alteraciones en el sedimento urinario con deterioro de la función renal pues ya de manera progresiva. ¿Cuáles son los mecanismos de progresión a nefropatía crónica en las glomerulopatías? Tenemos que en su fisiopatología existe la hipertensión
glomerular, ¿sí? Esta hipertensión glomerular influyen factores que contribuyen a los cambios en la hemodinámica renal, principalmente que son una respuesta compensatoria, ¿sí? A la pérdida de nefronas en un intento de mantener la tasa de filtración glomerular total, una vasodilatación renal arteriolar persistente, ¿sí? Y una adaptación a lo que es una reducción en la permeabilidad de la pared capilar glomerular. ¿Sí? Más que nada, esto produce una hipertrofia compensadora, ¿sí? Produce una hipertrofia compensadora de los glomérulos, lo que lleva a hiperperfusión glomerular, donde se involucran pues varios factores de daño directo, principalmente a lo que es la célula endotelial, aumento en la tensión de las células mesangiales, con lo cual pues va a estar estimulando la producción de lo que es citocinas, principalmente factores de crecimiento, transformante beta, con posteriormente aumento en la síntesis de lo que es la matriz extracelular, y esto conlleva pues a una glomerulosclerosis progresiva. Cuando ya existe pues una lesión glomerular, esta se va a manifestar principalmente con proteinuria, lo que nos va a llevar también a una lesión túbulo intersticial. La proteinuria es un mecanismo que implica toxicidad mesangial y una sobrecarga tubular e hiperplasia, ¿sí? Lo que lleva pues a una inflamación a lo que a nivel de lo que es túbulo intersticial. Con esto consecuentemente pues a la reducción pues de la masa renal, ¿no? Estos mecanismos están entrelazados. Principalmente la glomerulosclerosis también progresiva pues nos lleva a una reducción pues de la masa renal. Acorde a su etiología, dividimos las glomerulopatías pues en dos grandes grupos, ¿sí? Principalmente las primarias y secundarias. Tenemos que las primarias pues son enfermedades que afectan íntimamente a lo que es el glomérulo. Ahí se está produciendo la enfermedad. Esta es la enfermedad de cambios mínimos, una glomerulosclerosis focal y segmentaria, una glomerulopatía membranosa, la nefropatía por IgA y la glomerulopatía membranoproliferativa. De estas, hay algunas enfermedades sistémicas que pueden ocasionar un síndrome nefrótico y a su vez una alteración en lo que es a nivel glomerular, que coincide con algunas características de las glomerulopatías primarias. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tenemos que la glomerulopatía lúpica, la nefropatía diabética y la amiloidosis se pueden presentar como una enfermedad de cambios mínimos. Algunas glomerulopatías infecciosas debido a endocarditis postestreptocócica, VIH, virus de hepatitis B y C, se pueden manifestar como una glomerulopatía focal y segmentaria. Es una enfermedad secundaria o sistémica que está afectando indirectamente al glomérulo y se manifiesta como estas glomerulopatías.
El siguiente ejemplo de asociación es la glomerulopatía asociada a vasculitis, ANCA positivas, que se manifiesta como una glomerulopatía membranosa. También algunas glomerulopatías asociadas a neoplasias o nefropatía del mieloma o disproteinemias se pueden presentar como una nefropatía por IgA, ¿sí? Igualmente la glomerulopatía antimembrana basal glomerular puede tener características de una glomerulopatía membranoproliferativa, ¿sí? Lo que lo distingue principalmente es que las primarias se producen al interior del glomérulo y las secundarias son, como su nombre lo indica, pues enfermedades que afectan indirectamente pues al glomérulo, pero están ocasionando manifestaciones similares a glomerulopatías primarias. ¿Cómo se pueden clasificar acorde a su evolución? ¿Sí? Aquí es muy importante saber que la mayoría de las enfermedades glomerulares, con excepción de la enfermedad de cambios mínimos, pueden progresar a esclerosis crónica con deterioro progresivo en la función renal, ¿sí? Y desarrollo de enfermedad renal crónica. ¿Qué quiere decir? De estas, ¿cuáles van a avanzar más rápidamente? Tenemos las de nula progresión, como es la enfermedad de cambios mínimos, la enfermedad de membranas delgadas, los cuales los pacientes pueden tener por mucho tiempo ese tipo de enfermedad, pero no desarrollan cambios crónicos, sino hasta muy avanzado tiempo. Los de progresión lenta es la nefropatía por IgA, la glomerulopatía focal y segmentaria, y las rápidamente progresivas, las cuales desarrollan ya datos de cronicidad en semanas, son el síndrome de Gutt-Bauster, vasculitis, enfermedad por complejos inmunes. Principalmente vienen a ser asociación con enfermedades reumatológicas, ¿sí? Principalmente enfermedades que afectan vasos de muy pequeño calibre. Pues tenemos también entre ellas la granulomatosis de Benneger, poliangeitis, el lupus eritematoso sistémico, la glomerulopatía postestreptocócica y la nefropatía por IgA y púrpura de Hensch. Las que pueden ser de progresión a veces lenta o comportarse de una manera más agresiva, tenemos el ejemplo de la glomerulopatía o nefropatía membranosa, ¿sí? Los estudios clínico-patológicos pues han marcado la diferencia en la evolución de las glomerulopatías, ¿sí? Principalmente como ejemplo tenemos la glomerulonefritis crescéntica, antimembrana basal glomerular y ANCA, las cuales dan como resultado un alto riesgo de progresión rápida a estadios terminales, a menos pues de que se trate. Su distinción histopatológica consiste principalmente en una glomerulonefritis crescéntica, lo cual ocasiona pues una necrosis segmentaria, ¿sí? Se requiere de un diagnóstico oportuno de las glomerulopatías rápidamente progresivas, pues ya que su evolución a estadios ya de cronicidad es de, pues, hasta de un 25 a 50%, ¿sí? ¿Qué factores están asociados a la progresión para una glomerulopatía ya crónica, ¿no? Es muy interesante ver que algunos pacientes han desarrollado algunos factores o están en relación principalmente a datos ya de cronicidad cuando pues ya presentan persistencia de proteinuria,
ya hay una hipertensión que no se controla o una diabetes mellitus no controlada. Estos son fumadores, hay asociación también cardiovascular o el uso de nefrotóxicos, ¿sí? Algunos factores de riesgos que pues, se han asociado también de no tanto peso, pero también están influenciados sobre la progresión, pues es la obesidad, el género, ¿sí? La prematuridad, pues debido al bajo número de nefronas que presentan pues estos pacientes, ¿sí? Principalmente pues el impacto en el número de nefronas es lo que conduce a la limitación en la reserva renal y aumentando el riesgo de enfermedad glomerular. La proteinuria y su pronóstico en la enfermedad glomerular. La proteinuria es un marcador de daño ya que refleja la gravedad subyacente, ¿sí? La progresión es poco común si no se sustenta con una proteinuria mayor de 2 gramos al día. El riesgo aumenta en proporción a la proteinuria con riesgo, ¿sí?, de una progresión marcada. Esto más que nada pues se vio principalmente en pacientes que presentan proteinurias mayores a 5 gramos o pacientes que ya presentaban pues síndrome nefrótico. Esto pues va afectando principalmente la supervivencia en el funcionamiento renal, ¿sí? Esta influencia pues de la proteinuria pesada en la función renal a largo plazo, en este estudio en el cual se identificaron 253 pacientes con enfermedad glomerular primaria en Manchester Royal Infirmary en Reino Unido, donde se determinó pues que la proteinuria pesada en cualquier momento durante lo que es la presentación en el seguimiento a largo plazo, pues empeoraba más que nada pues el pronóstico, ¿sí?, de estos pacientes. Vamos a abordar algunos aspectos muy característicos de algunas glomerulopatías. La monoesclerosis focal y segmentaria, principalmente, pues vamos a hablar de las que son primarias, ¿sí? Esta se presenta con un patrón de lesión, ¿sí? No es una entidad, pues, específica, ¿sí? Ya que esta presentación pues, puede ser muy característica de múltiples patologías. Cuando ya los pacientes presentan datos de cronicidad como una enfermedad renal crónica, donde no se ha determinado la causa, este patrón sí es muy característico. La etiología pues, puede ser primario idiopático por factores genéticos, monogenéticos, disgenéticos. Las secundarias están asociadas a enfermedades virales como el VIH, ¿sí?, o autoinmunes o inflamatorias. Principalmente el mecanismo por el cual se produce esta lesión es la alteración en la integridad de los podocitos. Esto está en relación principalmente pues, a factores circulantes, autoanticuerpos como el anti-CD40, el factor cardiotrofina 1, ¿sí? La presentación clínica principalmente es con un síndrome nefrótico completo de un 50 hasta un 70%, hipertensión del 50%, microhematuria de un 75% y una disminución ya de la tasa de filtrado glomerular de hasta un 50%. Su evolución de enfermedad renal crónica es de 6 a 8 años en 50% de los pacientes en relación pues a
algunos predictores, principalmente pues al género masculino, si tiene antecedentes africanos, si hubo presentación con proteinuria masiva o la presentación fue con elevación importante de lo que fue la creatinina sérica, ¿sí? Principalmente cuando encontramos una glomerulopatía focal y segmentaria con hallazgos histopatológicos como una variante colapsante o ya con fibrosis tubulointersticial, estos factores pues son factores de mal pronóstico. La proteinuria pues insistimos es el biomarcador más importante y cuando se presenta con menos de 1 gramo al día pues da un buen resultado a largo plazo. Cuando es mayor de 3 gramos, pues el pronóstico es peor. Respecto a la nefropatía membranosa, esta se presenta con un patrón de lesión glomerular con base inmunológica, ¿sí? Tenemos principalmente que existe un depósito de complejos inmunes en lo que es la membrana basal glomerular, ¿sí? Principalmente es depósito de IgG y complemento en la superficie subepitelial, ¿sí? Tenemos que estos depósitos en su etiología primaria, en las primarias están asociados principalmente con la formación, ¿sí?, de autoanticuerpos anti-PLAR2 hasta en un 80%, ¿sí? Y principalmente se da en hombres de una proporción de 2 a 1 contra mujeres. Su presentación es en los 40, 50 años y hasta un 70% causa un síndrome nefrótico, ¿sí? El sedimento urinario es benigno y no hay una proteinuria selectiva. En la histopatología vemos que el depósito de estos complejos inmunes se van presentando con una apariencia en algunos casos o en su mayoría de los casos, ¿sí?, de algunos pacientes presentan espículas. La glomerulopatía membranosa tiene una progresión de un 40% de 5 a 15 años. La supervivencia renal está determinada principalmente por la remisión completa o parcial. La remisión parcial de la proteinuria pues es cuando ya empieza a presentarse con menos de 3.5 gramos al día y asociado pues a una supervivencia de hasta 10 años, ¿sí? Fue un 80% con aclaramiento de creatinina de 2 mililitros minuto al año. Esta pues es de las segundas causas de enfermedad renal crónica en asociación a glomerulopatías primarias, ¿sí? Y en lo que es una remisión completa la podemos observar en algunos pacientes cuando ya presentan proteinuria menos de 0.3 gramos al día, ¿sí? Con una asociación de supervivencia a 10 años de hasta un 90%, ¿sí? Sin remisión, pues se asociaron a supervivencia renal de un 50%. La nefropatía por IgA, tenemos que es una glomerulonefritis mesangial proliferativa, caracterizada por depósito de IgA, ¿sí? En su etiología está asociada principalmente a la galactosilación defectuosa de IgA1.
En la clínica se presenta principalmente con hematuria macroscópica episódica de un 50%, que quiere decir que de repente se presenta la hematuria en la mitad de los casos y a veces no se presenta. También puede presentarse como hematuria y proteinuria sintomática con un 40% o proteinuria y síndrome nefrótico en un 5%. Con una lesión renal aguda en menos del 5% y un 27% se presenta en pacientes mayores de 65 años y con una presentación también de enfermedad renal crónica con hipertensión en un porcentaje de un 5%. Principalmente la característica es la hematuria, ¿sí? Y en esta principalmente pues es la proliferación del mesanquio, ¿sí? Empezamos a ver lo que es mayor crecimiento, proliferación mesangial, ¿sí? Que lo vemos pues en esta parte. En lo que es la nefropatía por IgA, el pronóstico a largo plazo es progresión de enfermedad renal crónica de evolución lenta. A enfermedad renal crónica avanza en un 30-50% de los pacientes en 20-25 años. El inicio infantil pues es mejor, el pronóstico a largo plazo, ¿sí? Principalmente se utiliza un puntaje para ver lo que es el pronóstico, dependiendo si el porcentaje de hipercelularidad mesangial, endocapilar, la esclerosis segmentaria, si hay fibrosis intersticial o atrofia tubular. De aquí pues es muy importante señalar que, bueno, la característica, les vuelvo a remarcar, es la hipercelularidad mesangial y la expansión pues de la matriz mesangial, ¿sí? Esto que vemos pues en morado y lo que vemos en rosita. En conclusión, tenemos que se requiere de una identificación oportuna de pacientes con glomerulopatías, ya que en etapa de cronicidad pues es difícil realizar el diagnóstico y la proteinuria sigue siendo el marcador de daño y pronóstico en la mayoría de los pacientes con enfermedad glomerular, por lo que pues su seguimiento y tratamiento tanto de la enfermedad de base y antiproteinúrico pues son la